Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, basados en el tema misericordia y no sacrificio. Una iglesia con un corazón de Cristo. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 13 de Mateo, el Evangelio de Mateo, y el capítulo 9, versículo 13. Cuando usted tenga ya este pasaje, dé un fuerte amén para que iniciemos la lectura. Amén. ¿Cuántos se encuentran muy contentos de estar en la casa del Señor? Es una alegría, es una felicidad estar en la casa del Señor. Dice la palabra: id pues y aprended, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, hermanos. En la palabra del Señor, en la Biblia, podemos nosotros ver cómo la misericordia de Dios es el trato compasivo y perdonador que Dios tiene para con toda la humanidad. Y es tan especial ese trato que va más allá de cualquier mérito que podamos nosotros haber obtenido, y a pesar de cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. La misericordia de Dios es tan grande y se manifiesta en la expiación que nuestro Señor Jesucristo hizo estando en la cruz del Calvario, en donde Él, a través de su misericordia, perdonó todos nuestros pecados. Y asimismo, la misericordia, hermanos, es un atributo divino de parte de Dios y que es fundamental para la vida del cristiano. Y esto se manifiesta en que nosotros también tenemos el compromiso y la responsabilidad de poder mostrar amabilidad, mostrar asistencia al necesitado, mostrar perdón al que nos ofende y contribuir a que las personas distanciadas del Señor puedan llegar a la reconciliación con nuestro Señor. Eso es parte fundamental de las tareas que nosotros como cristianos debemos asumir en vista de seguir el ejemplo y el mandato que Dios nos dice sobre el aprender la misericordia. Cuando el Señor menciona acerca de eso, nos está dando a entender que realmente nosotros no nacemos siendo misericordiosos, no nacemos siendo buenos. Todo esto tiene que irse cultivando cada día en base a nuestra búsqueda y nuestra entrega que tenemos para con nuestro Dios. Vamos a ver algunos aspectos que nos pueden ayudar a poder enfocarnos en la misericordia. Y en primer lugar, lo que la palabra nos enseña es que nosotros debemos de aprender a priorizar la compasión sobre el juicio. Priorizar la compasión sobre lo que es el juicio. En Mateo capítulo 7, versículo 1 nos dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en Santiago capítulo 14, versículo 11 nos enseña y nos dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Y esto me recuerda, hermanos, acerca de sobreponer lo que es la compasión ante lo que es el juicio. La historia que Jesús relata cuando Él fue invitado en el capítulo 7, versículo 36 al 50, por un fariseo llamado Simón. Dice de que invitaron al Señor para que asistiera a una comida, a una cena. Y entonces, cuando lo invitaron, el Señor accedió a ir a acompañar a esta familia, a este fariseo. Y estando en la casa, dice la palabra en el relato
que se llegó una mujer acercándose por detrás de donde estaba el Señor. Y en ese momento dice de que la mujer comenzó a derramar un perfume a los pies del Señor, y comenzó ella a llorar, a desbordar su corazón, y derramaba sus lágrimas de tal forma que eran tantas que dice que con sus cabellos enjugaba los pies del Señor estando ahí. Y de repente este hombre fariseo, cuando vio que la mujer se le acercó al Señor, cuando vio que estaba junto con el Señor, comenzó a pensar para sí mismo y comenzó a juzgar tanto al Señor como a esta mujer que se estaba acercando al Señor. Y entonces comenzó a decir: si realmente Jesús, a quien yo he invitado acá a mi mesa, fuera un profeta, él sabría, él tendría idea, pudiera intuir que esa mujer que se le ha acercado es una mujer pecadora. Y si usted lee el relato, la escritura hace énfasis y dice que era una mujer pecadora. Y entonces automáticamente este hombre, este fariseo llamado Simón, estaba desacreditando, degradando el juicio, estaba decretando algo en contra de la soberanía, el amor, la misericordia del Señor en ese momento. Porque dijo: ¿cómo es posible? O sea, si este fuera de Dios, sabría que esta mujer es pecadora y no permitiría que se le acerque. Cuando usted escucha el término pecadora, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué puede usted imaginarse? Si estuviéramos nosotros ahí como espectadores o invitados a la cena, y vemos nosotros en ese momento cómo llega esa mujer, no sabemos cómo andaba vestida, no sabemos cuál era su aspecto real, pero sí sabemos que la denominaban como una mujer pecadora. ¿Cómo sería esa mujer? Y se le acercó y se dirigió al Señor, a Jesús. Y el fariseo religioso dijo: si supiera quién es esa mujer, no la dejaría sentarse a la par de él. Si supiera quién es esa mujer, no le darían privilegio en la iglesia. Si supieran quién es esa mujer, no lo dejarían entrar ni tan siquiera a las reuniones, a los cultos de mujeres, porque nos puede contaminar. Usted sabe, ¿verdad?, qué van a decir de nosotros si de repente se dan cuenta que la que está ahí con nosotros, a la par sentadita, es una mujer pecadora. En lo natural, nosotros, hermanos, pudiéramos ahorita decir: qué barbaridad con ese Simón, ¿verdad? Qué malo, qué falta de misericordia ese Simón. No tenía amor y compasión por el pecador. Pero si nosotros estuviésemos en la condición de Simón, quizás fuéramos igual que él. No permitiéramos que se nos acerque nadie, que alguien diga: es pecador, es pecadora. Porque uno comienza a pensar en su propia justicia, comienza a pensar en su propia reputación, y va a decir: pero si me ven junto con él o con ella, van a hablar de mí y van a perjudicar mi reputación. Pero es entonces donde nosotros podemos ver que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, antepuso la justicia, el juicio, cualquier cosa, la antepuso por la compasión. A él no le importó lo que esta mujer representaba, había hecho o cómo se le estaba haciendo señalada, sino que él lo que hizo es que mostró compasión con una persona, con una mujer que necesitaba el favor de Dios. Amén, hermanos. Entonces Jesús, que sabía todo, porque Simón no lo expresó, Simón lo pensó, pero Jesús le dice a Simón: Simón, quiero decirte algo. Ajá, dime, maestro, le dice.
te voy a contar una historia. Habían dos deudores. Uno debía 500,000 talentos y otro debía 50. Ellos no tenían cómo pagar, pero vino su Señor y les perdonó la deuda a los dos, al que debía 500 y al que debía 50. ¿Quién tú crees que va a amar más?, le preguntó el Señor. Y Simón le responde: pues yo creo que al que se le perdonó más va a amar mucho más. Y entonces le dice el Señor: Simón, rectamente has contestado. Eso es así. A quien más se le perdona, más ama. Amén, hermanos. Porque es ahí donde se experimenta la misericordia y el favor de Dios para la vida de una persona que está necesitada. Y entonces le dice: mira, Simón, esta mujer que tú estás juzgando, cuando yo vine, como la costumbre de ese entonces era que había un recibimiento, un protocolo para recibir a los invitados, y él dice: yo vine, no me lavaste los pies. Y esta mujer no ha cesado de enjugar con sus lágrimas mis pies. No me recibiste con beso. Y esta mujer ha estado hasta besando mis pies. No me ungiste la cabeza con aceite. Y esta mujer derramó su perfume sobre mí. Por lo tanto, te digo que sus pecados le son perdonados. Y como siempre hay más personas ahí, y dijeron: bueno, ¿quién es este que perdona pecados? Y entonces le dice a la mujer: mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Amén, hermanos. Qué maravilloso es tener un Dios misericordioso que puede perdonar a cualquier pecador. Amén, hermanos. Entonces, si nuestro Señor lo hizo, también nosotros como hijos de Dios somos llamados a mostrar esa misma misericordia. Amén, hermanos. Porque también me recuerda otra historia de la escritura que habla sobre Mateo capítulo 18, de los dos deudores. Que había un rey que tenía una persona que le debía mucho dinero, 100 denarios. Y entonces le dijo que le pagara. Y él dice que le rogó, que se postró ante él: no, perdóname la deuda, mira, yo no tengo cómo pagarte, tenme paciencia, te voy a pagar hasta lo último, pero tenme paciencia. Y entonces dice que el hombre, movido a misericordia, le perdonó. Y le perdonó de tal manera que lo que contenía el hecho de cobrar la deuda es que hasta la esposa y los hijos tenían que ir a la cárcel junto con este hombre. Pero como el rey los perdonó, les evitó que fueran a la cárcel todos ellos. Y entonces el hombre que fue perdonado, dice la palabra, que se fue muy contento para su casa, iba muy feliz. Pero de repente encontró a otro consiervo y se recuerda: este me debe a mí, este me debe a mí $50, esto me lo debe. Digamos que eran $5 lo que le debía, porque la diferencia era bastante. Este me debe $5 y no me los ha pagado. Y entonces dice que se dirigió hacia él y le comenzó a decir: págame los $5 que me debes, págamelos. Y entonces dice que el hombre le dijo: perdóname, ayúdame, ten paciencia, te voy a pagar, es que no tengo ahorita cómo hacerlo. Y entonces dijo: no, tenés que pagarme. Y lo llevó a la cárcel, a él y a sus hijos, hasta que le pagara la deuda. Dice el relato que estaban ahí los consiervos y se dieron cuenta de eso y le fueron a contar al rey. Y le dijeron: mire, señor rey, fíjese de que aquel a que usted perdonó los 100 denarios, había uno que le debían 5 y no le quiso perdonar, sino que fue y lo agarró del cuello y hasta lo metió a la cárcel. Dice que el rey fue y le habló y dijo: qué malvado eres tú, qué malvado eres. Tú me rogaste para que te perdonara esa deuda, pero yo te lo perdoné porque tú me rogaste, hice misericordia contigo.
¿no tenías que haber hecho tú también lo mismo con tu consiervo? Por tanto, como no fuiste misericordioso, vas a ir preso tú y tu familia hasta que pagues lo último que debes. Hermanos, podemos ver nosotros la importancia de la misericordia. Y pongámonos nosotros en el lugar de esos deudores. Todos nosotros aquí, hermanos, somos deudores para con Dios. Amén. Teníamos una gran deuda de pecado y maldad en nuestras vidas, pero el Señor en su misericordia, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando lo recibimos como Salvador personal, cuando nos arrepentimos, Él nos perdonó. Amén, hermanos. Entonces el Señor nos manda a nosotros que así como hemos sido perdonados, también nosotros perdonemos a los demás. Hay muchos hermanos que le han ofendido, hay muchas personas que le han dañado. Pues entonces el Señor le dice, así como Él nos ha perdonado, vamos nosotros y perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Amén, hermanos. Y en realidad no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo, pero es ahí donde se muestra la misericordia de Dios en nuestras vidas, en donde nosotros preferimos tener compasión a que se ejecute el juicio que tendría que hacerse. Amén, hermanos. En segundo lugar, para que nosotros practiquemos la misericordia de Dios, debemos nosotros, hermanos, acoger a los pecadores con amor y con humildad delante de Dios. Acoger a los pecadores con humildad y con amor para con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros un día estuvimos necesitados del amor de Dios, del perdón de Dios, y estuvimos necesitados que nos trataran con aliento, con esperanza, con compasión, con humildad. De la misma forma, nosotros, para mostrar la misericordia de Dios, debemos tomar esa actitud. Debemos nosotros acoger a todos los pecadores con amor y con humildad. Amén, hermanos. ¿Sabe que la iglesia se caracteriza porque es una iglesia que no juzga, no condena, que no discrimina y que recibe a toda persona que entre por esas puertas aquí en la iglesia? Y sabe que muchas personas dan buen testimonio y se sienten agradecidas con Dios porque existe una iglesia que está con las puertas abiertas, con los brazos abiertos para recibirles, y que no estamos para condenarles. Cuando hacemos eso, nos estamos pareciendo al Señor, porque nuestro Dios es misericordioso, hermanos. Amén. La palabra nos enseña en Romanos capítulo 14, versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y luego Romanos capítulo 14, el 13 dice: así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u obstáculo al hermano. No ponerle tropiezo a las personas. No ser como los fariseos en este caso, que ellos no entraban, no creían, pero tampoco dejaban entrar, sino que debemos demostrar misericordia. Se recuerda el caso que aparece en Lucas capítulo 9, versículo 54, sobre Jacobo y Juan, que le hacen una petición al Señor. Estaban ellos ahí compartiendo la predicación de la palabra de Dios. Estaba el Señor enseñando, pero había un lugar donde las personas no querían escuchar ni querían recibir la palabra que Jesús estaba hablando. Y entonces, cuando Jacobo y Juan vieron la actitud de estas personas que no querían que escuchar la palabra de Dios ni querían creer, dijeron ellos: Señor, permítenos que oremos y que pidamos que descienda fuego del cielo sobre estas personas para que los consuma a todos, así como lo hizo Elías. Permítenos, Señor.
Y sabe de que a veces nosotros tomamos también esa actitud. De repente usted sabe, hermano, que en los grupos de conexión, cuando se anda invitando, hay gente que no quiere escuchar de la palabra de Dios. Hay gente que se hace la desentendida y de repente cuando está en la predicación está en el teléfono. Cuando está la predicación está platicando con su hermano, porque quizás en la casa no platican. Y de repente pues se le sale a uno, ¿verdad? Como discípulo del Señor, como predicador, señalar y decir: hermanito, fuego del cielo le cae a usted porque no está poniendo atención a lo que yo estoy hablando. Póngame atención. Y a veces quisiera tener, ¿verdad?, uno así, esa mirada de rayos X para que le caiga al hermano. Y quisiera usted que de repente ese hermano que está distraído, una palomita pasara por ahí, hiciera sus necesidades y le cayera al despistado, ¿verdad? Nosotros somos seres humanos, somos hombres y mujeres de carne y hueso. Amén, hermanos. Sí sentimos, o sea, sentimos, ¿verdad? Y nos da enojo, nos da cólera, y uno quisiera desquitársela. Pero Jesús le dijo a estos discípulos, cuando ellos le dijeron: permítenos que oremos que le caiga fuego del cielo a estos hermanos perversos, pecadores que están en la última silla, y algunos al frente. Permítelo, Señor. Jesús le dice: pide que ustedes no saben de qué espíritu son. No, la cosa no es así. Ustedes tranquilos. Y por eso, hermano, mire, el Señor dijo en su palabra: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Y uno a veces: no, es que a mí no me ponen atención, es que tendrían que ponerme atención a mí, porque yo soy aquí el que está hablando y dirigiendo. Me pone atención, no se duerme, hermano, despiértese. Si usted el que está ahí, el de arcoíris, usted. Gracias a Dios que aquí no se hace así, ¿verdad? Pero hay otros lugares que yo he visto, porque veo de vez en cuando así otras iglesias para aprender, ¿verdad? Para aprender, que señalan y dicen: hermano, usted de lentes, venga para acá. Usted que no está poniendo atención, ¿verdad? Ajá, usted, ¿verdad? Miren, hermanos, quiero presentarles aquí al hermano Chismosito, porque este hermano Chismosito viera que se le ha pasado toda la hora del culto hablando con otro hermano Chismosito. Se los presento. Ya imagino que hiciéramos nosotros eso aquí, ¿verdad? Pero no, nosotros no somos de ese espíritu. Nosotros somos del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Y somos muy pacientes, somos misericordiosos. No juzgamos, oramos por los hermanos. Amén, hermanos. De verdad. O se enoja usted y se va allá a contarle a su vecino: vieras al hermano cómo estaba ahí, a la par mía. Hubieras visto. Es que me dio cólera a mí. Ay, vieras que es que como que me encienden. Sí, nos falta misericordia. Amén, hermanos. Y por eso denominaron a estos dos hermanos Boanerges, que se les conoce como hijos del trueno. Pero mire cómo es la gracia de Dios, que estos dos personajes se convirtieron en grandes hombres de Dios, llenos de misericordia, a tal grado que Santiago fue uno de los líderes principales de la iglesia, y Juan se le conoce como el apóstol del amor, y que tuvo tanto amor y tanta confianza con el Señor, de tal forma que él es el que se le recostaba en el pecho al Señor a escuchar latir el corazón. Tenía tanta intimidad, tanta confianza, porque él sufrió una transformación. Él prefirió después amar la misericordia, amar la compasión y recibir al pecador con amor y con humildad. Amén, hermanos. Así que sea una persona inconversa o sea una persona creyente, hermano suyo en Cristo,
recibámoslo con amor. No emita juicio para él o para ella, sino ore por él. Como decía el hermano Carlos, ¿verdad? Ore por mí, no me critique. Ore por la persona. Porque cuando oramos por las personas, Dios puede hacer un cambio en esa persona. Recuerda, hermanos, nosotros fuimos peores, fuimos pecadores. Fuimos muy malos, hermanos. Amén. Y mire qué bueno como Dios nos perdonó, ¿verdad? Y cuánta paciencia nos ha tenido el Señor a nosotros. Y usted y yo. Por eso el Señor dijo: ustedes no han sufrido hasta la sangre. No han sufrido hasta la sangre. Y uno, mire, con una gripe, ya no quiere venir a la iglesia. 15 días pasé yo con gripe. Algunos días no vine. Y una gripe, imagínense. Pero ahí me recalcaba la palabra y me decía: no has sufrido ni hasta la sangre, qué llorón estás. Si las mujeres cuando van a dar a luz tienen un sufrimiento que el dolor es como quebrarse un montón de huesos, y una gripe lo doblega a uno. Pero es que las mujeres son fuertes, Dios las ha dotado de mucha fortaleza, hermanos. Amén. Nosotros los hombres somos más débiles en algunas cosas, no en todas. Amén, hermanos. Pero tenga misericordia. Amén. Dice la palabra del Señor que también nosotros debemos, hermanos, tenemos el compromiso de poder ser un reflejo de la misericordia de Dios en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, ante las personas. Lucas capítulo 6 versículo 36 nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén, hermanos. Si evaluamos acá del 1 al 10, no vaya a responder, usted respóndelo para sí mismo. Si se pusiera usted una autoevaluación acerca de si es misericordioso, del 1 al 10, ¿cuánta nota se pondría usted de misericordioso? ¿Cuánto sería su nota? ¿Se acuerda cuando nos decían: vaya, alumnos, ahora vamos a hacer lo que es la autoevaluación? ¿Cuánto se pone usted? Y los ingratos, ¿verdad? A mí 10, póngame. Y el que menos estudiaba. Y los más así como más sinceros, ¿verdad? No, fui que póngame un 5. No, Juancito, vos te mereces un 8. Uy, gracias. ¿Cuánto se pondría usted? Evaluándonos, ¿cuánto nos pondríamos nosotros en cuanto a la misericordia? Que la misericordia es tener compasión. La misericordia es perdonar. La misericordia es tratar con amabilidad. La misericordia es tener paciencia. La misericordia es tener tolerancia. La misericordia es no darle a la persona lo que realmente se merece. Porque nosotros, si Dios no fuese misericordioso, ya el Señor hubiese mandado como a Elías fuego del cielo y nos hubiese consumido a todos. Imagínense, si en la ciudad de Sodoma y Gomorra no hubieron ni tan siquiera 10 justos, y como no hubieron ni 10 justos, Dios mandó fuego del cielo sobre esa ciudad. Que Dios nos ayude a que nosotros busquemos cada día la misericordia y la practiquemos para que podamos ser el ejemplo que Dios quiere que seamos. Mateo capítulo 5 versículo 7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y fíjense de que me recuerdo un pasaje de la escritura que está en Jonás capítulo 4, del 1 en adelante hasta el 11, que relata la historia que Dios había escogido a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Pero Jonás se rehusaba a ir a predicar a ese lugar porque Nínive era una ciudad que era muy mala, era muy perversa, era muy pecadora. Entonces Jonás estaba rehusando ir a la ciudad a predicarles, porque él sabía que esa ciudad, esas personas, al escuchar la palabra de Dios, podían arrepentirse. Y Dios, al ver el cambio de actitud de ellos, podía tener misericordia y perdonarlos. Pues entonces dice la palabra en ese relato
que Jonás le reclama a Dios y le dice a Dios: Dios, ¿por qué hiciste esto? Si esta gente merecía que se le emitiera juicio, porque son muy pecadores. Ya bien sabía yo, dijo Jonás, que tú eres grande en misericordia, que te compadeces del afligido y que te arrepientes de hacer el mal. Bien lo decía yo, y está muy molesto. Y entonces Dios le pregunta: pero Jonás, ¿por qué te enojas? ¿Acaso tienes derecho a enojarte? Y realmente, hermanos, si nosotros estuviéramos de igual forma en la condición de Jonás, probablemente sintiéramos lo mismo, nos diera enojo. El hecho de saber de que es injusto, que de repente, ¿verdad?, usted sabe que su hermano, el que mal se porta, solo se arrepiente y ya lo ponen y lo restituyen en lo que antes tenía, como le pasó al hijo pródigo. Y usted puede pensar que injusto, qué barbaridad. Y yo también, que me he portado siempre y nunca he hecho lo malo y nunca me han dado algo bueno. Pero aquí podemos ver nosotros, hermanos, que Dios no actúa de igual manera como nosotros actuamos, ni Él piensa como nosotros pensamos, y que los principios, las reglas humanas que nos han enseñado nuestros padres, nuestras escuelas, la sociedad, la iglesia, muchas veces no son iguales a la manera como Dios puede actuar ante una persona, porque Dios conoce el corazón y Dios es justo. Por eso Él dijo que nadie juzgue. Por eso Él dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Que dejemos las cosas a Dios, porque Él se encargará de hacer justicia. Por eso David, cuando él pecó, cuando él cometió error y Dios le dio a elegir, ¿qué elegía? Él dijo: yo elijo caer mejor en tus manos, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Hermanos, por eso es mejor caer en las manos de nuestro Dios, porque Dios tendrá compasión y misericordia para con nosotros, porque Él es bueno. Y ojalá un día nosotros nos parezcamos un poco a Él. Amén, hermanos, porque esa tendría que ser nuestra meta a alcanzar. Y por último, nosotros también, hermanos, en base a la misericordia, debemos de llamar al arrepentimiento al pecador con gracia y con verdad. Llamar al pecador al arrepentimiento con gracia y con verdad. En Lucas capítulo 24, 46 al 47 nos dice: y Él dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego Romanos capítulo 2 versículo 4 nos dice: ¿o ignoráis que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios y como miembros de esta iglesia debemos de procurar, hermanos, contribuir a que las almas que se están perdiendo allá afuera en el mundo puedan venir al arrepentimiento y al encuentro con nuestro Señor. Porque nosotros, hermanos, un día también estuvimos perdidos y hubo alguien, una persona que nos habló, que nos aconsejó, que nos invitó a que asistiéramos a un grupo de conexión, que asistiéramos a una iglesia, y gracias a esa invitación o gracias a las predicaciones que se ven, que se observan por los diferentes medios de comunicación, nosotros llegamos a los pies del Señor y ahora disfrutamos de una esperanza bienaventurada, que si morimos vamos a despertar en la presencia de Dios. Y que nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, tenemos la respuesta para las personas
para cualquier enfermedad, para cualquier dolencia, para cualquier problema. Le podemos decir a todas las personas que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es la solución, porque Él un día nos libertó a nosotros. Amén. Y me gusta, para finalizar, el relato de Lucas capítulo 23 al 39, del 39 al 43, donde Jesús está ahí con los dos ladrones en la cruz. Y de repente, estando los tres en la cruz, uno de ellos comienza a hablar en mal y dice: si realmente tú eres el Cristo, ¿por qué no mandas a que desciendan ángeles que te libren de esta situación? ¿Por qué no lo haces? ¿No eres tú el que dice ser el Cristo? Y el otro hombre le dice: qué barbaridad contigo. ¿Acaso no estás viendo lo que está sucediendo? ¿No tienes temor de Dios? Mira, nosotros estamos aquí crucificados porque realmente nosotros lo merecemos. Nosotros hemos cometido muchos errores, somos ladrones, hemos pecado, pero Él que está aquí con nosotros está siendo crucificado injustamente. Él no merece eso. Y entonces este hombre muy inteligente, en su último momento de vida, se dirige al Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor fue tan maravillosa, tan compasiva. Fue una respuesta que probablemente no tiene lógica, no se le encuentra doctrina, no se le encuentra teología en esa respuesta. Pero Jesús le dijo al hombre: de cierto te digo que hoy mismo, hoy, no va a ser mañana, va a ser hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el último momento, en el último suspiro, en una condición degradable, en una condición humillante, en una condición de un desprestigio muy grande. Pero en ese momento ese hombre recurrió a la misericordia, a la gracia del Señor, y fue favorecido. Y es el que se le conoce, el único hombre que no tuvo que bautizarse, no tuvo que asistir a la iglesia, no tuvo que perseverar, no tuvo que hacer nada más que solamente ahí, en ese momento, recibir la gracia de Dios. Tal vez nosotros no seamos ladrones, usted no sea ladrón. Tal vez usted no ha cometido muchos pecados, muchos errores, pero también usted es una persona que necesita de Dios. Por lo tanto, hoy dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. La vida lo hemos podido nosotros ver, que es como la hierba del campo, que por la mañana está floreciente, pero por la tarde se marchita. Hoy en día, como nuestro pastor ha predicado y lo decía el día de ayer, que el único requisito para poder morir es estar vivo. Y mire qué bendición. Todos los que estamos aquí lo cumplimos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios hasta este momento no lo ha traído con látigo. Hasta este momento no ha usado una situación difícil para que venga a sus pies, sino que con cuerdas de amor lo ha traído. Con cuerdas de amor, con cariño, Él lo ha traído para que usted pueda reconocer y recibir su gracia, su misericordia, su amor, su perdón en este preciso momento. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor,
qué bueno eres tú, Señor. Señor, qué grandes ejemplos nos has dado de misericordias. Señor, creo que las palabras no nos alcanzarían para poder expresarte nuestra gratitud por todo lo que has hecho por nosotros, por toda la paciencia que nos has tenido, por toda la misericordia que nos ha manifestado y que muchas veces nosotros no la hemos valorizado. Pero estamos aquí, Señor, en tu presencia, donde hay esperanza, donde hay oportunidad. Y esta, Señor, es la oportunidad que quiero aprovechar.